Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del mensaje de la palabra, lo cual es un privilegio, ¿no? Poder uno, siendo pecador, llevar la palabra del Señor, que es tan pura y divina, a las demás personas, ¿no? Para mí es un gozo, una alegría, es una bendición de Dios que no merezco. Muy bien, hermanos, resulta que hace 8 días nosotros iniciamos una serie de mensajes, de meditaciones sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a abrir la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, ¿verdad? Todos tienen que venir aquí con Biblia. Nadie puede venir sin Biblia. Si no tiene Biblia, compre una. Y tenga la lista aquí para estudiar. Eso fue lo primero que yo hice cuando conocí a Jesucristo como mi Salvador personal. Comprarme una Biblia, ¿verdad? Bueno, porque ella es la que nos orienta, es como una lámpara, una luz en la oscuridad de nuestra vida confusa. Bueno, recordemos unas pequeñas cosas que dijimos el domingo pasado. Esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo en el año 60 al 61 aproximadamente, desde la prisión. Estaba preso, esperando la sentencia de muerte. Y la escribe a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, en el Asia Menor, en un lugar que se cree ahora es Turquía. Allí había una iglesia, no sabemos qué tan grande era, puede ser como esta o más grande, pero el Señor quiso que a esa iglesia se dirigiera esta carta y que esta carta perdurara a través de los siglos hasta nuestros días. Y bueno, en esta carta él inicia dando gracias a Dios por la iglesia. La iglesia no la fundó él, no la fundó Pablo, sino que la fundó un compañero de misiones llamado Epafras. Pero él lo reconoce aquí y él da gracias a Dios por esa iglesia, porque era una buena iglesia. Veíamos que él felicita y ora a Dios sobre todo, para que la iglesia siga creciendo, siga progresando, la gente siga teniendo fe. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 11, donde quedamos hace 8 días. Entonces usted va a estar mirando bien lo que yo estoy diciendo acá, ¿no? Vamos a estar concentrados. Usted, si el diablo le pone que piense en el almuerzo, mejor no piense. Piense pero en el alimento espiritual que ahorita vamos a recibir. Bueno, entonces el apóstol dice aquí, continúa diciendo que él sigue orando, ¿no? Para que el Señor dé a la iglesia 3 cosas, a partir del versículo 11 del capítulo 1, que le dé a la iglesia fortaleza, gozo y libertad. Vamos a ver eso, que es tal vez lo que yo también quiero que Dios nos dé aquí a la iglesia: fortaleza, gozo y libertad. Veamos qué es eso. Bien, leamos el versículo 11, dice, leyendo el 10 para volver a hilar nuevamente, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice el 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a mirar qué es eso. Aquí dice que es Dios el que nos fortalece, el que nos da la energía para vivir como hijos de Dios. El Señor es el que nos vigoriza, nos dinamiza
La palabra que está ahí que dice que el Señor nos dé fortaleza es una palabra griega de donde viene la palabra dínamo o dinámico o dinamita, para entender que Dios es el que nos energiza, nos da el poder, como dice el dicho coloquial, el que nos pone las pilas para que nosotros podamos realmente obedecer y vivir una vida cristiana que agrade a Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos, porque nosotros como seres humanos somos débiles, medrosos, apocados, desobedientes, de manera que no tenemos esa fuerza. Nuestra fortaleza viene de Dios. Ahora, es Él quien nos hace fuertes, dice aquí, en paciencia. Lo primero, ¿no? Ya lo leímos, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. La primera cosa. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol? Un significado de la paciencia, miremos primero eso, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Un significado es la capacidad que uno tiene de contenerse para no explotar y expresar sus emociones y expresar su ira. Esa capacidad que tiene uno para tranquilizarse, contar hasta 10 y ahí sí actuar y no dejarse llevar de las emociones que nos traicionan, ¿no? Entonces la paciencia nos ayuda a controlar la ira, y nosotros sabemos que pues unos tienen ira más que otros, otros son más desaforados en su manera de ser. La paciencia nos ayuda a controlarnos, a no salirnos de nuestras casillas y menos llegar a usar la fuerza o las armas para arreglar nuestros problemas interpersonales. Los problemas que la gente tiene a veces es eso, ¿no? Es rápido para encenderle la chispa y actúa sin control. Ese es el primer significado. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Cuando uno tiene a Cristo en la vida, desarrolla la paciencia, y es una cosa que se va desarrollando a medida que va pasando el tiempo y uno va madurando y uno va teniendo más experiencia, va siendo más paciente, más tranquilo en la manera de arreglar las cosas. Y Dios es un Dios que es paciente. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios también se aira, dice la Biblia, pero la diferencia con nosotros es que Él es lento, se lo aguanta a usted hasta que usted caiga en razón y cambie. Bueno, otro significado de la paciencia es la gracia para soportar las pruebas, ¿no? Gracia para soportar las pruebas, eso es tener firmeza. Es cuando uno tiene muchos problemas en la vida y entonces, como dicen aquí coloquialmente, se le salta la chispa, no se pone de mal genio, pelea con todo el mundo, renuncia a todas las cosas y no tiene paciencia. La paciencia es la gracia de Dios para soportar las pruebas de la vida. La paciencia nos ayuda a ser fieles al Señor y seguir firmes con la esperanza, a pesar de que las cosas que vemos y que nos rodean nos parecen sin sentido, nos parecen contradictorias. Entonces uno dice, ¿y por qué me pasan estas cosas? Yo no entiendo. La paciencia nos ayuda a tener calma para esperar. Es por eso que Santiago
allá al final de la Biblia, y ya regresamos a Colosenses, él habla algo sobre esto y pone como ejemplo a Job. A Job. En Job, Santiago, en el capítulo 5, versículo 10, ¿qué dice Santiago? Santiago, capítulo 5, versículo 10, dice: hermanos míos, esto se lo dice a usted y a mí, porque la palabra de Dios es presente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿No? Aquí nos está poniendo de ejemplo a Job, nos está diciendo, miren cómo era él, todo lo que sufrió, todos los problemas que tuvo, cómo aguantó y desarrolló esa paciencia, y el Señor al final lo sacó de sus problemas y lo bendijo. Bueno, a pesar de las pruebas, Job no apostató de la fe. Y si nosotros queremos ver algunas palabras de Job, pues podemos revisarlas en el capítulo 13. Job, capítulo 13, en el versículo 15, mire lo que dijo él. ¿Cómo era él? Dijo lo siguiente, dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job dijo: así me mate, yo sigo confiando en Dios. Cosa que es lo que la gente no hace, ¿no? Se desespera, pierde la paciencia, se angustia y termina en las peores condiciones. A pesar de las pruebas, Job fue firme y esperó a que Dios lo ayudara en el momento preciso. De manera que lo primero que hace Dios es fortalecernos en paciencia. Pero también dice allá que nos fortalece en toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Eso es una palabra que ya no se usa casi, ¿no? Pero quiere decir también paciencia, pero paciencia en el tiempo. Es mantenernos fieles al Señor a lo largo de la vida. Es constancia, es tener aguante hasta el final. Perseverar en medio de todas las dificultades que uno tiene. Y lo triste es que a veces en las iglesias llega gente a conocer la palabra de Dios, conoce el Evangelio, oye el Evangelio, aprende un poco de quién es Jesucristo, porque en la religión donde nos educaron de niños no aprendimos nada, y se interesa por el Señor, pero después con las pruebas y dificultades se retira, no aguanta, no tiene esa longanimidad para permanecer. De manera que esto era lo que pedía el apóstol a Dios por la iglesia: paciencia y constancia. A veces nosotros vivimos pidiendo por las comodidades materiales, que Dios me dé salud, que me dé dinero, que me dé tantas cosas. Y poco pensamos en lo que realmente es valioso. Debemos de pedirle a Dios que nos dé paciencia y longanimidad. ¿De cuántos problemas seríamos librados si tuviéramos paciencia y aguante? Y si no tenemos eso, tenemos que pedírselo al Señor. Que el Espíritu Santo que está en nosotros por haber creído en Cristo desarrolle en nosotros la paciencia y el aguante o la longanimidad. Esa es la primera cosa. Además, el apóstol habla también del gozo, porque dice ahí en el versículo 12, ahora, de Colosenses 1, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice la palabra que nosotros debemos estar gozosos. ¿Por qué tiene uno que estar gozoso? Los cristianos, por el don de la salvación. Cuando uno experimenta la gracia de Dios en verdad, uno se da cuenta que no hay nada más valioso sobre la tierra. No hay nada que produzca más ganancia que obtener la vida eterna. La vida eterna es una vida nueva, una vida que comienza aquí y que termina o sigue mejor en la eternidad. Eso es. Andamos contentos por eso, por la salvación que el Señor nos ha dado. Y no importa que uno no tenga plata, no tenga miles de cosas. Si tiene al Señor en su corazón, si Dios lo ha salvado, es el motivo de gran gozo y alegría para la vida de uno. ¿Y por qué tenemos ese gozo? Porque dice aquí que Dios nos hizo aptos, ¿no? Nos hizo aptos para participar de una herencia. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que Dios nos hace aptos? Eso quiere decir que Dios nos ha calificado, nos ha hecho suficientes para recibir nuestra herencia. Es una herencia para quienes han sido capacitados por el Señor para heredar ese reino. Generalmente las herencias las reciben los hijos. Y una herencia es algo que uno recibe sin haber trabajado por ello. El único requisito es que uno sea hijo verdadero. Así son las herencias en el mundo. Pues bien, Dios nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios, para que participemos de esa herencia. ¿Y dónde está esa herencia? Es el cielo, de lo que tanto hablamos nosotros, el cielo. Y Dios nos ha capacitado como hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Esa es una cosa que tenemos que nosotros aprender, porque es que en la religión, en la escuela y en el colegio nos enseñaron que todos somos hijos de Dios, y eso no es cierto. Dios nos ha creado, sí, claro que sí, pero para ser hijo de Dios usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados y nacer de nuevo. Por eso nosotros en el Evangelio de Juan leemos: a los que lo recibieron, a los que reciben a Cristo en su corazón, a los que creen en Él, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. El inconverso, el impío que no se ha arrepentido y no cree en Cristo, no tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y no está capacitado ni calificado para heredar el reino, para participar de la herencia que Dios tiene para nosotros, como dice acá. Entonces la salvación aquí en la Biblia es descrita no solamente como la salvación del pecado, sino también como una herencia que recibimos y que empezamos a disfrutar aquí en la tierra, y que tendrá su completamiento en el cielo. El cielo es una herencia que Dios nos tiene. ¿Nosotros pensamos en esto? ¿Pensamos en eso? ¿O no pensamos en eso nunca? A veces amamos tanto este mundo y esta vida terrenal que nos parece que no hay nada mejor, pero las Escrituras nos dicen que el cielo es un lugar mejor que este mundo. Es aquel lugar donde van nuestras almas al dejar este cuerpo terrenal aquí en el cementerio. Cuando usted se muere, pues lo meten a un ataúd y van y lo entierran, y todo el mundo llora. ¿Y su alma dónde está? En el cielo, si usted creyó en Cristo y se arrepintió. Dice la palabra: el lugar donde usted va a reinar con Jesucristo en un cuerpo glorioso después de la resurrección. Esa es la verdad, lo que nos enseña la palabra. A los incrédulos no les espera nada.
El que no cree en el Señor Jesucristo no le espera nada, no tiene esperanza, no tiene aliciente en la vida. Y por más que digan que son felices, no lo son. Por más que hayan conseguido mucha plata y a veces mala vida, no son felices, no tienen el gozo de Dios. Y si se mueren en sus pecados van al infierno. Así nos lo enseña aquí la palabra de Dios. No es algo que nos lo inventamos nosotros. Nadie nos hemos inventado nada, es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y la tercera cosa es que el apóstol ora también para que en la iglesia tengamos, como dijimos ya, ese gozo, la fortaleza, pero también la libertad. Versículo 13, dice, el cual, o sea Jesucristo, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso ha hecho el Señor, cuando uno cree. La persona que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha rendido su vida al Señor, es alguien que vive en un laberinto. ¿Saben qué es un laberinto? ¿Qué es un laberinto? Un laberinto es un lugar que tiene muchas calles, muchas carreras, muchos recovecos, y uno está perdido y no encuentra la salida. Entonces decimos, esa persona está en un laberinto, ¿no? Está perdido. Su vida es un laberinto, no encuentra la salida. Ahora, la buena noticia es que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, ya está aquí. ¿Quién lo trajo el reino de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Y por eso Él nos enseñó una parábola en Juan 19. Vamos a mirarla así y teniendo listo Colosenses. Pero en Juan 19, ¿qué dijo el propio Señor Jesucristo? Escuche sus palabras, que son para usted, para cada uno de nosotros. 19 dice el Señor, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí está el Señor haciendo una semejanza con las ovejas. Las ovejas, si quieren encontrar el buen camino, siguen a su pastor, y el pastor las lleva por la puerta verdadera donde va a encontrar buena comida. Aplicando esa parábola como un ejemplo para esta enseñanza, el Señor dice que Él es la puerta. El que entre por Él encontrará un buen alimento. Y recordemos que las ovejas en la antigüedad, o el redil de las ovejas, ¿qué era el redil de las ovejas? Era un cercado de piedra con una sola entrada para proteger a las ovejas. Y el pastor generalmente dormía en la noche en la entrada. Y por eso Jesús, tomando ese ejemplo, dice que nosotros somos las ovejas también, y que Él es la puerta. Él es la puerta para salir de la perdición. Por Jesucristo tenemos acceso a Dios, entrada a Dios. Una vez que un hombre descubre a través de Jesucristo cómo es Dios, empieza a tener un sentido de seguridad en la vida, ya ve la vida diferente, totalmente diferente. El mundo lo ve diferente y se da cuenta de todo lo que ha cometido y lo que ha hecho. Ahora está en las manos de Dios y las preocupaciones y los miedos se acaban. Ya no está perdido en la vida porque ha encontrado la luz que nuestro Señor Jesucristo le ha mostrado.
Entonces Dios da entrada a su reino a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo recibe a Él como su Salvador personal por medio de la fe. Cuando una persona experimenta, conoce la gracia de Dios, entonces su vida cambia. Ahora es una nueva persona. Ya no es el que era antes, ahora es el que es nuevo, completamente diferente. Y dice el versículo 13 también ahí, dice que Dios entonces nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Cuando la Biblia dice, habla de tinieblas, ¿a qué se refiere? Cuando la Biblia dice que Dios nos saca de las tinieblas, ¿a qué se refiere? Bueno, las tinieblas es el reino del pecado, es el reino dominado por Satanás. Se vive en las tinieblas cuando uno vive sin la fe salvadora de Dios, cuando uno es ignorante de su palabra, cuando uno está dominado por el pecado. Toda la forma de pecado, inclusive aquí en la Biblia, dice cuáles son las cosas de las tinieblas. Uno encuentra en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, cuáles son las obras de las tinieblas. ¿Qué es lo que practica la gente que no ha entrado por la puerta, que no cree en Jesucristo? Dice aquí en Gálatas 5, 19, estas son las obras de la carne, son adulterio, el desorden moral y sexual que hay hoy en día, ¿no? No tener fidelidad en el matrimonio, fornicación, lo mismo, el desorden sexual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, brujería, todas esas cosas, enemistades, pleitos, celos, iras sin control, ¿no? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican eso, los que viven en eso, los que están en tinieblas. Pero ¿cuál es la maravilla de la gracia de Dios? Que Él nos saca y nos libra del poder de las tinieblas y nos lleva al reino de su Hijo Jesucristo. Así es. Entonces, cuando uno está en tinieblas, uno es ignorante de la palabra de Dios, uno vive dominado por el pecado, vive en una condición de muerte espiritual. La vida no tiene significado. Por más que ande borracho. Y Cristo nos lleva al reino, y nos saca de allí y nos lleva a su reino. ¿El reino de Cristo qué es? ¿Qué es el reino de Cristo? Aclarémoslo. El reino de Cristo es presente y futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de Cristo ya está aquí en este mundo. Lo inauguró nuestro Señor cuando vino. A ese reino de Cristo o reino de Dios pertenecen aquellos que tienen a Cristo gobernando su corazón. Si Cristo no gobierna el corazón de la persona, esa persona no está en el reino de Dios. Está en el reino de las tinieblas. Y por eso la domina el pecado. El reino de Dios ya está aquí. Entran a ese reino los que creen en Cristo. Y Cristo gobierna su corazón, dice la palabra. Pero ese reino de Dios también es futuro. Quiere decir que ese reino se va a consumar en el futuro, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos.
Nosotros esperamos la consumación o la realización plena de ese reino, que ya comenzó y que ya está aquí. Ya lo gozamos, pero falta su completamiento. Esperamos el día en que entraremos a gozar de nuestra herencia, y hacia allá marcha la historia. Hacia allá marcha. Bueno, y dice aquí que también el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado, dice ahí. Dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Y qué quiere decir redención? ¿Qué es esa palabra? La palabra redención. La palabra redención era una palabra antigua que era comercial y se usaba antiguamente cuando existía la esclavitud. Entonces uno iba al mercado y allá estaba el mercado de esclavos y uno podía comprar un esclavo. En esa época, terrible, ¿no? Entonces le miraban los dientes, qué tan buenos los tenía, qué tanta musculatura tenía, y compraba el esclavo. Quiere decir que lo redimía de la esclavitud para pertenecer ahora a otro dueño. ¿Y cómo lo redimía? Tenía que pagar, tenía que comprar su libertad. Bien, usando ese mismo ejemplo, la Biblia dice que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos ha redimido, ha pagado el precio de nuestra redención. ¿Cómo? Con su sacrificio en la cruz, con su sangre derramada. Él pagó la deuda que usted merecía ante Dios. ¿Y por qué usted tenía una deuda ante Dios? ¿Por qué usted era esclavo? Porque usted es un pecador. Y como tal, usted ha violado la ley de Dios. Usted es culpable ante la justicia divina y es imposible eludirla. Y alguien puede decir, no, yo no creo en eso. Es libre de creer en eso, tranquilo, no crea, pero es culpable. Y si se muere en sus pecados, se condena. Yo no creo, asunto suyo si no cree. Si alguien no cree en Jesucristo, entonces tampoco tendrá un Salvador. Crea o no, morirá en sus pecados, y su incredulidad no lo librará de su condenación. En Juan 3:36, mire lo que dice el Señor con mucha claridad aquí para nosotros. Dice, el que cree en el Hijo, en Jesucristo. Y acordémonos que creer en Cristo no es solamente decir, sí, yo creo, sí, el que murió en la cruz, ¿no es cierto? Sí, yo creo. No, Señor. Creer en Cristo es arrepentirnos y entregarnos a Él. Entrar por la puerta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna es una vida nueva que comienza aquí en este mundo y va hasta la eternidad. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está en la Biblia. Todo el que no ha rendido su vida a Cristo está bajo la ira de Dios. Es que yo no creo, problema suyo. Si todo lo anterior no ha sido real en la vida de una persona, si no ha entrado por medio de Jesucristo a su reino, no es un cristiano. Y puede decirle a toda la gente que yo soy un gran cristiano. Si no ha pasado por esto que hemos dicho aquí esta mañana, no es un cristiano. No es salvo tampoco. En cierta ocasión los discípulos le dijeron al Señor, Señor, queremos hacerle una pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor les respondió en Lucas 13:23. Lucas 13:23. El Señor respondió la pregunta. Le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan?
13:23. Y podemos leer desde el 22, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y hay otro pasaje también que dice que entremos por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la condenación. ¿Cuál es el camino ancho que lleva a la condenación? El del pecado, el de los vicios, el de las tinieblas, el de la esclavitud, por el que todo el mundo entra. En cambio, el camino de la vida cristiana es más estrecho, es más difícil. Le pide a uno que uno se arrepienta, que no haga lo que se le dé la gana, que obedezca a Dios. Es más difícil. El otro, si usted anda, hace lo que quiera, pero es el de la perdición. Conclusión a esto, mire, fortaleza entonces. Fortaleza nos da Dios para vivir como hijos de Dios. Si en verdad hemos creído y Cristo ha venido a nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo. Y Él produce en nosotros los frutos del Espíritu Santo, y entre ellos está la paciencia y el aguante. El aguante, la longanimidad. Gozo por la salvación que Dios nos ha regalado. Aún en medio de las tribulaciones y las tragedias que nos puedan venir, la salvación en Cristo viene acompañada de un gozo por el hecho que Él está en nosotros. Si Dios está con nosotros, hay gozo, hay paz, tranquilidad, alegría. No importa lo demás. El gozo viene también por el hecho de que hemos tenido la paz en nuestro corazón. Dios nos ha perdonado. Que es lo que la gente a veces no cree, ¿no? Anda por ahí la gente y uno le dice: mire, Señor, mire, pare ahí, usted está condenado. Y no creen. Y la Biblia dice que nacemos bajo condenación por el pecado de nuestros primeros padres, y que lo único que nos perdona es Cristo con su sacrificio en la cruz. Y libertad de Satanás y del pecado. La Biblia dice que el que es esclavo del pecado es esclavo del diablo también. Vive con el diablo y le gusta andar con él, y el diablo a veces le da alegrías pero falsas. Libertad de Satanás y del pecado. Solamente los que han experimentado la salvación en Cristo saben lo que es haber estado en la ignorancia. Yo me convertí a los 24 años. Y yo me acuerdo yo me acuerdo de mi vida anterior y digo: no, pero qué ignorancia, ¿no? Qué tinieblas, qué ceguera. Era el diablo el que estaba obrando en uno y el que lo manejaba a uno, ¿no? Dominado por el pecado y el engaño de Satanás. Entonces, solamente los que han sido libertados por el Señor saben lo que significa la libertad de los hijos de Dios. Solamente ellos. Así que, hermanos, usted necesita la fortaleza del Señor para superar las pruebas de la vida. Si usted sigue en este mundo sin Jesucristo, qué duro que va a ser, qué difícil que va a ser. ¿Dónde encontrará usted la fortaleza? Acuda a Cristo. Lo único que nos quita el gozo de la salvación es el pecado, ¿no? ¿Cómo recuperar el gozo que Dios nos da? Arrepiéntase y acuda a Cristo para el perdón. Eso decía David cuando pecó y cometió adulterio con Betsabé, ¿recuerdan?
que David pecó con Betsabé, mandó matar al marido, se apoderó de la mujer porque era el rey, y le vino ese castigo tan terrible. El hijo que hubo entre David y Betsabé murió, y entonces David escribió el Salmo 51. Y ahí él dijo en una parte, dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque una vez que uno peca, queda en malas condiciones, ¿no? Vuelve a la esclavitud. A esa libertad que uno necesita para salir de la esclavitud, de sus propias pasiones y deseos, de su ignorancia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si Cristo no nos libera, vamos a estar en prisiones de maldad, siempre en prisiones de maldad, permanentemente. Así que el Señor lo invita a usted esta mañana a que medite en sus caminos, no viva engañado, no viva engañado. Si no tiene a Cristo, no tiene nada, por más que tenga plata. Por eso el Proverbio 14:12, ¿qué dice? El Proverbio 14:12. Proverbio 14:12, y tenemos que tener muy presente este proverbio, un dicho de la inteligencia divina, porque los proverbios es la sabiduría divina. ¿Qué dice allí? Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que andan con un estilo de vida y con una manera de vivir que creen que van muy bien y terminan en el infierno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En cambio, ¿qué nos dice Cristo? Yo soy la puerta. El que por mí entra, entrará y hallará pastos. Eso quiere decir vida abundante, vida nueva, vida mejor, vida de fortaleza, de gozo y de libertad, como la que Él nos ofrece. Entonces, va a tomar esa decisión usted, porque al fin y al cabo, pues uno puede escuchar estas cosas y uno decir: no, muy interesante, qué interesante lo que él dijo el pastor, sí, pero seguir en lo mismo, en su camino de engaño. No, tiene que ponerse serio y hablarle a Dios de manera personal y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero mi salvación, dame la vida eterna, Señor, dame la gracia para arrepentirme y dejar el pecado, que es el que me tiene esclavo y miserable, y todo va a cambiar, se lo garantizo, pero usted tiene que ir al Señor y creer en Él. ¿Lo va a hacer? Vamos a orar.